Los parques nacionales prometen naturaleza virgen y experiencias inolvidables. Pero detrás de las vistas impresionantes y los senderos cuidadosamente mantenidos se esconden peligros ocultos que cobran vidas cada año. En este video vamos a descubrir 6 de las muertes más inquietantes en parques nacionales jamás registradas, y cada una de ellas terminó de la misma manera horripilante. Era 11 de junio de 2015 en el Parque Nacional de Komodo, Indonesia. El calor de la mañana ya se elevaba de los manglares a lo largo de la entrada de la isla Rinca, y el agua alrededor del barco turístico estaba inusualmente baja y quieta. Daniel McQuaid, de 29 años, trabajaba como cocinero en Cairns. Sus compañeros de trabajo lo describían como inquieto, siempre planeando viajes económicos durante sus días libres. Grababa todo con una cámara de acción económica, con la esperanza de crear un canal de viajes. Los amigos dijeron que empujaba los límites en torno a la vida silvestre para que los clips destacaran. Había publicado varios acercamientos cercanos a tiburones de arrecife y cerdos salvajes, generalmente presentados como encuentros inofensivos. Se había unido a un paquete económico de salto de isla, el tipo que atiende a mochileros con supervisión mínima y horarios sueltos. El Parque Nacional de Komodo requiere mantener una distancia de los dragones, pero la aplicación de esta medida varía dependiendo de los guías y las mareas. El terreno cerca de la entrada era barro blando mezclado con restos de los manglares. Los dragones usaban estos canales como lugares de descanso, y su camuflaje los hacía difíciles de juzgar a distancia. Daniel había visto clips en línea de turistas capturando primeros planos dramáticos, y quería algo similar, una imagen de un macho grande levantando la cabeza hacia la cámara. El desafío que eligió esa mañana fue bajarse del barco en agua hasta los tobillos y barro blando para poder acercarse a un dragón descansando cerca de la línea de árboles. El guía le dijo que el macho había estado flexionando sus extremidades, moviendo su lengua y manteniendo quieta su cola, señales sutiles de que estaba alerta en lugar de descansando. Varios turistas le pidieron retroceder, señalando el suelo blando y el lento movimiento de cabeza del animal. Daniel insistió en que se quedaría cerca de la escalera del barco y solo provocaría una reacción leve para la grabación. El operador del barco le permitió vadear, aunque las regulaciones oficiales prohibían salir del barco. Daniel extendió su palo de GoPro y se inclinó hacia el dragón, moviéndolo en arcos lentos. Las imágenes revisadas más tarde mostraron al animal inclinándose hacia adelante, un pequeño detalle que Daniel pareció no notar. Cuando se acercó para ajustar su ángulo, su pie se hundió en un bolsillo de lodo, desequilibrándolo brevemente. El dragón respondió con un movimiento rápido y corto, típico de un ataque sorpresa. Los testigos más tarde estimaron que el dragón cubrió aproximadamente 2,5 metros en segundos, cerrando la distancia rápidamente. Daniel se dio vuelta para retirarse pero resbaló, dejando su muslo parcialmente expuesto. El dragón mordió, sus dientes aserrados desgarrando una herida profunda e irregular. Varias personas lo vieron arrastrado unos pocos metros por el barro antes de que el guía obligara al animal a soltarlo, con repetidos golpes de un largo palo de bambú. Una cámara de turista grabó a Daniel llegando a la escalera del bote mientras la sangre le chorreaba por una toalla que mantenía contra su muslo. Su piel se puso pálida casi de inmediato y se volvió inconsciente en pocos minutos debido a la rápida pérdida de sangre. El operador pidió ayuda por radio, pero la asistencia del puesto de guardaparques más cercano tardó casi 40 minutos. No había un torniquete de campo disponible, dejándolo desprotegido ante la hemorragia, y Daniel perdió el conocimiento antes de que el bote llegara a aguas más profundas para el traslado. Según el forense, la arteria femoral había sido abierta, causando una rápida pérdida de sangre. Los bordes de la herida mostraban desgarros en lugar de cortes limpios, consistente con la dentición de un komodo. La contaminación de tejidos indicó bacterias gram-negativas comunes, típicas de la flora oral de la especie. La muerte se atribuyó a un shock hemorrágico acelerado por el veneno anticoagulante de la especie. Las autoridades del parque luego restablecieron reglas estrictas de distancia en la orilla y aumentaron las sanciones para los guías no cumplidores. El operador del barco perdió su permiso de manera permanente. Los restos de Daniel fueron repatriados a Australia después de que una investigación confirmara la secuencia a partir de declaraciones de testigos y grabaciones. Era el 9 de octubre del año 2017 en el Parque Nacional de Phu Kradueng, Tailandia. La presencia constante de macacos a lo largo de las barandillas creaba la sensación incómoda de que los visitantes compartían espacio con animales que habían aprendido a esperar comida. Lila y Marcus Ranis, de 33 y 34 años, eran turistas estadounidenses en un viaje de 2 semanas por Tailandia. Trabajaba como coordinadora de facturación médica. Él era supervisor de almacén. Viajaban una vez al año, eligiendo destinos moderadamente preciosos y filmando sus caminatas para sus redes sociales. Los macacos de Phu Kradueng eran conocidos por reunirse donde los visitantes descansaban. Los guardabosques advirtieron repetidamente a los excursionistas que no dejaran la comida mal a vista, ya que las tropas reaccionaron rápidamente al ver el empaque.
El terreno del pabellón consistía en senderos de tierra compactada salpicados de piedras incrustadas. Las piedras eran firmes y variaban en altura, aproximadamente del tamaño de una palma, aumentando el riesgo si alguien caía. Los macacos a menudo se acercaban desde detrás de las barandillas, creando ángulos muertos. Lila y Marcus habían leído blogs de viajes generales que describían a los animales como audaces pero inofensivos, lo que hizo que subestimaran la rapidez con que una gran tropa podía converger una vez que aparecían señales de comida. Marcus sostuvo una bolsa de bocadillo sellada más cerca de su cámara para mostrar su marca, asumiendo que la distancia a los macacos era segura. Lila estaba a unos pasos de distancia sosteniendo a su hija Ava, de 18 meses, en su cadera. Dos excursionistas cercanos notaron varios macacos dando vueltas tan pronto como el empaque brillante se hizo visible. Los excursionistas dijeron más tarde que el macho dominante se adelantó, y con la cabeza baja y la cola quieta, una señal sutil de una carga potencial que ninguno de los padres reconoció. El macho dominante se lanzó hacia Marcus en un estallido rápido y directo que lo hizo retroceder abruptamente. En ese mismo momento, dos macacos más pequeños saltaron sobre las piernas de Layla, tirando de las correas de su mochila. Testigos dijeron que se asustó y se echó hacia atrás. Su equilibrio se vio momentáneamente comprometido. Ava se resbaló de sus brazos desde aproximadamente 1,20 m y cayó sobre el camino de tierra apisonada. Su cabeza golpeó el borde expuesto de una roca del tamaño de la palma de la mano firmemente incrustada. Varias personas escucharon el impacto. Marcus agarró a Ava de inmediato y un excursionista usó su teléfono para llamar al personal del parque. Los guardaparques, que estaban estacionados a menos de un cuarto de milla del sendero, llegaron en minutos. Los médicos le aplicaron oxígeno y la estabilizaron para su transporte, notando una respuesta reducida consistente con una posible lesión cerebral traumática durante el traslado al vehículo de evacuación. El hospital más cercano estaba a más de 1 hora de distancia. Fue trasladada a un centro regional después de la evaluación inicial. Según el forense, la niña sufrió una fractura de cráneo con un hematoma subdural subyacente. La hinchazón aumentó en los días siguientes, creando una presión de la que su cerebro no pudo recuperarse. La causa de la muerte se enumeró como complicaciones de una lesión cerebral traumática por una caída corta sobre una superficie dura e irregular. Más tarde, los funcionarios del parque instalaron señalización adicional, restringieron la comida en los pabellones y aumentaron las patrullas de los guardaparques durante las horas de mayor tráfico. Las autoridades señalaron que el incidente ocurrió a pesar de las advertencias existentes de que los bocadillos expuestos atraían el comportamiento agresivo de los macacos. Para los padres, las secuelas permanecieron en gran medida privadas. Cooperaron con los investigadores y regresaron a los Estados Unidos poco después de la repatriación de los restos de su hija. Las autoridades locales no reportaron más declaraciones públicas de la familia ni más información sobre la desaparición de su hija. Era el 3 de febrero de 2018 en el Parque Nacional de Fiordland, Nueva Zelanda. El sendero del mirador sobre el barranco parecía estable a simple vista, pero el ligero deslizamiento de tierra cerca de los bordes insinuaba secciones que no se habían asentado completamente después de una semana de tormentas intermitentes. Madeleine Dorset, de 31 años, trabajaba como supervisora de almacén en Leeds. Era conocida entre sus compañeros de trabajo por su enfoque metódico a las listas de verificación y su hábito de corregir pequeños errores de seguridad en el piso. Correr era su único pasatiempo, una forma de contrarrestar las largas jornadas pasadas en interiores. Se había unido a 5 compañeros de trabajo en unas vacaciones de 3 semanas que combinaban turismo con una serie de caminatas diarias. Le gustaba documentar el viaje con fotos constantes y minimalistas para su pequeño club de corredores, y a veces se sentía presionada para obtener tomas más amplias y dramáticas que coincidieran con las imágenes compartidas por otros miembros. El terreno de Fiordland alrededor del mirador consistía en esquisto fracturado y vegetación de raíces poco profundas que crecía sobre roca expuesta. Las fuertes lluvias podían socavar estos afloramientos desde abajo, creando espacios huecos antes de que apareciera cualquier cambio en la superficie. El grupo tenía equipo básico: zapatos ligeros para senderismo, mochilas ligeras y una cámara DSLR alquilada. Ellos sabían que ciertos miradores requerían precaución adicional, pero confiaban en los caminos bien transitados y asumían que las ubicaciones frecuentemente fotografiadas eran estables. El desafío ese día era llegar al mirador antes de las multitudes de la tarde. El grupo esperaba una vista clara a través del barranco a pesar del clima cambiante. 2 excursionistas delante de ellos notaron que caían piedrecillas del lado inferior del saliente mientras caminaban, una señal sutil de debilitamiento. No había advertencias oficiales ni un guardaparque presente esa mañana. Los compañeros de trabajo de Madeleine debatieron si la superficie parecía demasiado estrecha, pero como el sendero estaba seco, continuaron. Al llegar el grupo, las nubes descendieron de nuevo, atenuando la luz. Adeline se acercó al borde exterior para encuadrar una foto con el valle detrás de ella. Un compañero de trabajo dudó, notando un ligero cambio bajo los pies cuando otros se acercaron al saliente. Otro excursionista, a unos 20 metros de distancia, vio un breve pulso de arena suelta deslizarse hacia abajo desde una grieta que corría a lo largo de la base del borde. El grupo aún asumía que la repisa era lo suficientemente sólida para una pose rápida. Madeleine extendió sus brazos cuando la cámara fue elevada.
Los testigos informaron haber escuchado un crujido hueco y quebradizo seguido del sonido de la roca cediendo. Toda la sección debajo de Madeleine se desprendió en una sola losa abrupta. Ella cayó con él, el fragmento rompiéndose en piezas más pequeñas solo después de golpear la pendiente abajo mientras se deslizaba cuesta abajo. Los observadores la vieron golpear varias ramas pequeñas de haya, su cuerpo girando incontrolablemente mientras los escombros se dispersaban a su alrededor. La caída recorrió aproximadamente 260 pies antes de que ella desapareciera de la vista en el suelo del barranco entre matorrales y rocas. Un excursionista usó un mensajero satelital para contactar a los servicios de emergencia. Los equipos de rescate llegaron al punto de acceso más cercano en 40 minutos, pero el terreno requirió otros 90 minutos de descenso asistido con cuerdas para alcanzarla. No mostraba signos de vida y los médicos confirmaron la muerte en el lugar. El forense informó múltiples lesiones por traumatismo contundente de alta energía, incluyendo fracturas en ambos fémures, colapso severo de la caja torácica, dislocación de la fractura cervical y una hemorragia interna extensa. La causa de muerte se describió simplemente como trauma masivo por una caída vertical. Su lugar de trabajo luego creó una beca conmemorativa para estudiantes de formación en seguridad. Las autoridades de Nueva Zelanda documentaron el fallo del borde como un colapso natural acelerado por las lluvias recientes. Era el 21 de mayo de 2016 en el Parque Nacional Forestal de Zhangjiajie, China. Los visitantes se movían deliberadamente por el camino de cristal elevado del parque. A pesar de su reputación por sus vistas dramáticas, la integridad de la estructura había sido sutilmente comprometida horas antes, sin ser notada por la mayoría de los turistas. Hu Weiliang, de 42 años, trabajaba como electricista de mantenimiento en Hubei y estaba visitando Zhangjiajie con su familia extendida. Tenía una personalidad tranquila y confiable, y a menudo se centraba en los detalles prácticos tanto en su profesión como en su vida personal. Sus viajes generalmente eran medidos y de bajo riesgo, y prefería documentar momentos con fotografía fija en lugar de video. Aunque tenía un conocimiento general sobre el mantenimiento estructural, no tenía autoridad formal sobre la seguridad del parque y dependía de la señalización publicada y la orientación del personal. El paseo estaba hecho de paneles de vidrio templado laminado, sostenidos por un marco de acero. Aunque diseñado con laminación de triple capa para resistir incluso si una capa se rompe, cualquier defecto existente en la capa intermedia podría permitir que una fractura más profunda se propague bajo estrés, especialmente en los bordes exteriores donde se concentran las cargas. Los turistas típicamente caminaban a un ritmo constante, pero movimientos dinámicos como trotar o saltos repentinos podían aumentar temporalmente el estrés localizado. El desafío del día vino de querer alcanzar a su familia, que se había detenido cerca de un mirador más adelante. Poco antes del accidente, otro visitante dejó caer un termo de acero pesado desde la altura del hombro, creando una grieta como una telaraña con una sutil delaminación en el borde exterior del panel. El personal del parque inspeccionó la superficie y, por error, consideró que el daño estaba limitado a la capa exterior, manteniendo el paseo abierto. El clima era estable y el parque permanecía concurrido pero ordenado. Hu aceleró ligeramente para alcanzar a sus familiares, trotando suavemente por el paseo. Testigos de pie a 3 metros detrás vieron cómo el cristal agrietado comenzaba a deformarse ligeramente, el borde debilitado incapaz de distribuir la carga dinámica de su zancada. El defecto relacionado con el impacto hizo que el panel laminado se desprendiera en un punto de anclaje. Con un sonido agudo y audible, el panel cayó hacia abajo como una sección articulada, abriendo un vacío lo suficientemente grande para que una persona pudiera caer. Hu se lanzó hacia adelante golpeando una costilla de soporte de acero y horizontal posicionada debajo del borde exterior del pasillo, un impacto que causó un trauma severo inmediato. Su cuerpo luego continuó descendiendo cientos de pies, desapareciendo en el cañón debajo. Los visitantes en la plataforma se quedaron paralizados, algunos gritando. Hasta que los guardias del parque los alejaron del borde, varios tomaron fotografías y videos que más tarde corroboraron la secuencia de eventos. Se contactó al personal de emergencia de inmediato. Los socorristas llegaron a la base de la caída en 20 minutos utilizando un camino de acceso de mantenimiento cercano, pero Hu ya estaba fallecido. El informe del forense describió múltiples lesiones fatales por fuerza contundente, incluida una fractura de la base del cráneo, tórax inestable y transección aórtica casi total. La causa de la muerte fue un trauma por fuerza contundente multisistémico. Posteriormente, las autoridades restringieron las declaraciones públicas y ofrecieron compensación a la familia. Los familiares de Hughes organizaron un funeral privado, limitando la exposición mediática. Más tarde, la gerencia del parque implementó protocolos formalizados de inspección de capas profundas para el vidrio laminado, aunque el incidente dejó una marca duradera en la percepción de seguridad de los visitantes y provocó una revisión regulatoria de atracciones similares. Era el 17 de marzo de 2014 en el Parque Nacional Torres del Paine, Chile.
El terreno rocoso debajo de los acantilados estaba cubierto de piedras sueltas y pequeñas, una parte normal de la erosión natural de la montaña. Sin embargo, los murmullos silenciosos de caídas de guijarros desde arriba insinuaban una inestabilidad subyacente. Rafael de la Peña, de 38 años, era un maestro de escuela de Puerto Natales con una personalidad tranquila y metódica. Él tenía una fuerte conexión con la naturaleza, a menudo organizando caminatas de fin de semana con amigos y estudiantes. Su amiga Clara Duarte, de 35 años, estaba visitando desde Santiago, atraída por los paisajes dramáticos de la Patagonia y las oportunidades de senderismo. Ambos tenían experiencia en terrenos alpinos moderados, pero tenían exposición limitada a laderas de talud activas debajo de caras de acantilados verticales. Las pendientes de talud consisten en fragmentos de roca sueltos acumulados en la base de acantilados, inherentemente inestables bajo peso o vibración. Incluso movimientos pequeños pueden desencadenar fallos en cascada, especialmente bajo bloques salientes que han sido desgastados o fracturados con el tiempo. El terreno es irregular y las rocas pueden moverse sin previo aviso. Los guardabosques suelen aconsejar mantener distancia de las bases de los acantilados, pero el atractivo de fotografiar las cumbres escarpadas atrajo al grupo más cerca de lo recomendado. Ese día, el desafío surgió simplemente de posicionarse debajo de una banda de acantilado para enmarcar el paisaje montañoso. Los observadores en senderos inferiores notaron caídas intermitentes de guijarros, pero las interpretaron como erosión normal en lugar de signos de un gran bloque inestable. No se emitieron advertencias oficiales y los excursionistas continuaron animados por el clima despejado y la vista pintoresca. Momentos antes del incidente, Rafael subió a una roca pequeña que parecía estable para obtener un mejor ángulo para una fotografía. Clara se movió ligeramente cuesta arriba para posicionarse cerca de él. El sonido de las piedras moviéndose arriba fue inicialmente débil, un leve gemido fácilmente enmascarado por el viento. Luego un profundo crujido resonante se escuchó desde la cara del acantilado, seguido inmediatamente por una enorme losa, estimada en varias toneladas, que se desprendió y aceleró hacia la pendiente. Los testigos describieron una repentina y atronadora cascada mientras rocas más pequeñas caían junto al bloque más grande. La roca golpeó directamente a Rafael y Clara, enterrándolos bajo una masa inmediata de escombros. Los 3 excursionistas restantes fueron desequilibrados por las piedras deslizantes y la pendiente moviéndose bajo ellos, lo que provocó que se deslizaran cuesta abajo y sufrieran fracturas, esguinces y abrasiones profundas. El talud se asentó casi instantáneamente bajo la gravedad, dejando a las víctimas completamente sepultadas. Los guardaparques y otros excursionistas comenzaron a despejar los escombros, pero se vieron obligados a avanzar lentamente debido a la persistente inestabilidad y el riesgo de caída de rocas secundarias, tardando casi una hora en llegar a Rafael y Clara. Los equipos de emergencia confirmaron que ambos no mostraban signos de vida. Imágenes y fotografías tomadas momentos antes del colapso capturaron el movimiento inicial del polvo y las rocas que se desplazaban, en lugar de una vista centrada completa del desprendimiento, corroborando la secuencia de eventos. Los socorristas notaron que la extracción inmediata era imposible debido a los escombros inestables, por lo que se requería un apuntalamiento cuidadoso para prevenir más desprendimientos de rocas. Los sobrevivientes fueron tratados en el lugar por lesiones que no ponían en peligro la vida y luego trasladados a instalaciones médicas cercanas para recibir atención adicional. El informe del forense señaló que ambas víctimas fueron aplastadas por el peso y la fuerza de las rocas que caían, con asfixia traumática ocurriendo ya que la compresión del pecho impidió la respiración efectiva, haciendo la supervivencia imposible. Los funerales de Rafael y Clara se llevaron a cabo en Puerto Natales y Santiago, a los que asistieron familiares, amigos y colegas. Los 3 excursionistas que sobrevivieron se recuperaron de sus heridas, pero aún están atentos a las zonas de talud inestable. Era el 12 de marzo de 2013 en el Parque Nacional Urho-Kekkonen en Finlandia. Las temperaturas a principios de primavera fluctuaron bruscamente, dejando un mosaico de hielo sólido y superficies frágiles como panal en los numerosos lagos del parque. El aire estaba claro y el cielo brillante, pero el paisaje tranquilo ocultaba peligros ocultos bajo su capa congelada. Sari Huttunen, de 27 años, trabajaba para una empresa forestal regional, revisando de manera rutinaria cabañas remotas y puntos de mantenimiento de senderos en todo el parque. Ella había crecido en el norte de Finlandia y era una experta en el uso de motos de nieve, acostumbrada a leer las condiciones del hielo y a navegar por senderos remotos sola. Sus colegas la describían como meticulosa y competente, a menudo siendo la primera en ofrecerse para tareas de inicio de temporada. El equipo de Sari consistía en una moto de nieve de grado utilitario, ropa de invierno reforzada y una unidad GPS suficiente para inspecciones rutinarias de cabañas. Sus responsabilidades incluían monitorear las cabañas para seguridad, reabastecer combustible y mantener senderos, lo que a menudo requería cruzar lagos cuando las rutas terrestres eran inaccesibles. Los operadores experimentados saben que a principios de primavera aparecen puntos débiles donde la capa superior de hielo puede parecer sólida pero está erosionada por corrientes de agua o vacíos descongelados. El grosor del hielo varía dramáticamente. Unos pocos centímetros pueden soportar el peso de una moto de nieve en algunas áreas, mientras que se colapsa bajo la misma carga en las cercanías.
Las motos de nieve crean presión dinámica, aumentando el riesgo de falla repentina de una placa si un conductor evalúa incorrectamente la integridad de la superficie. Los esquís delanteros y la inclinación hacia adelante típicamente contribuyen más a la penetración inicial del hielo, haciendo que el borde delantero de la máquina sea especialmente crítico en la evaluación del hielo. Ese día, Sari partió a media mañana desde la estación de combustible con la intención de llegar a una cabaña a 6 millas de distancia antes del anochecer. Revisó su combustible y radio, pero su ruta prevista requería cruzar un lago congelado. Imágenes satelitales y luego la reconstrucción en el sitio indican que ella evitó el sendero perimetral y montó directamente sobre la extensión central del lago. No se colocaron señales de advertencia de hielo y no se habían emitido alertas por parte de los guardaparques. Amigos y compañeros de trabajo asumieron que su experiencia era suficiente para el cruce. El accidente se desarrolló rápidamente. Las marcas de las pistas analizadas después del incidente muestran una trayectoria recta hacia un área de 15 pies de ancho de hielo delgado, ubicada sobre una sección naturalmente más profunda del lago cerca de una pequeña entrada. Los investigadores concluyeron que el peso combinado de la moto de nieve y Sari concentrado en la parte delantera durante el movimiento hacia adelante causó que el hielo se fracturara inmediatamente. Testigos en cabañas distantes informaron haber visto huellas de motos de nieve que terminaban abruptamente en el hielo, seguidas por un leve chapoteo. Fragmentos rotos de hielo flotaban cerca, lo que coincide con los patrones típicos de colapso del hielo, y no se observaron marcas de lucha a lo largo del borde, lo que indica que Sari y la máquina se hundieron casi instantáneamente a través de las placas que se rompían. Cuando no se registró al anochecer, su hermana, que vivía en Ivalo y esperaba rutinariamente un mensaje de texto, llamó a la oficina forestal para informar que no había tenido noticias de ella. El supervisor de turno, al no poder comunicarse con Sari por radio o teléfono, notificó a las autoridades del parque, quienes iniciaron una búsqueda coordinada con guardabosques y voluntarios a lo largo de su ruta conocida. Encontraron el sitio un día después, y los buzos llegaron 2 días más tarde bajo condiciones controladas debido al acceso remoto y la persistente capa de hielo para localizar la moto de nieve y al operador. El cuerpo de Sari fue encontrado sumergido a unos 9 pies debajo de la superficie, aproximadamente a 20 pies del punto de entrada inicial, en la sección naturalmente más profunda del lago. La temperatura del agua estaba cerca del punto de congelación, y la posición de la moto de nieve confirmó que había caído de frente, atrapándola brevemente debajo de los esquís delanteros antes de que se deslizaran hacia las aguas abiertas. Los equipos de rescate notaron que las placas de hielo se habían desplazado durante el hundimiento, sin evidencia de trauma secundario. La incapacidad causada por el agua fría probablemente impidió cualquier intento de salir a la superficie, consistente con una incapacidad casi instantánea en agua de menos de 35 grados Fahrenheit. El informe del forense enumeró ahogamiento debido a un shock por agua fría sin lesiones traumáticas significativas. Es probable que Sari sucumbiera rápidamente después de que el hielo se rompiera, abrumada por el agua helada y la incapacidad de salir a la superficie. Las medidas posteriores incluyeron que su unidad forestal marcara el lago como fuera de límites durante los periodos de deshielo y redirigiera las rutas de GPS para evitar todos los cruces de hielo no probados. El parque instaló señales de advertencia adicionales en otros lagos propensos al deshielo temprano en primavera. Gracias por ver. Si te gustaron estas historias, haz clic aquí.